Pero si no cumplen con su palabra, dice el versículo 23, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros que su pecado los alcanzará, dice Moisés. Y Pablo advierte sobre lo mismo. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Es una frase que repetimos y que a veces no sabemos ni de dónde la sacamos. Es una frase bíblica. Pablo dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Así que, hermanos, los hermanos de José estaban a punto de cosechar lo que habían sembrado hacía mucho tiempo. Si volvemos a nuestra historia y la retomamos en donde la dejamos la última vez, José tiene ya 9 años como primer ministro de Egipto. Ya habían pasado los 7 años de abundancia, que por cierto habían sido extremadamente abundantes, tal como José lo había predicho. Y se habían hecho bodegas supervisados por José, y se había guardado trigo y grano suficiente para darle de comer no solo a Egipto, sino a toda la gente del Medio Oriente. Y ya había empezado la sequía. Para cuando llegamos al capítulo 42 de Génesis que estamos viendo ahorita, ya llevaba 2 años la sequía. Y había sido una sequía también descomunal, de la misma manera que la abundancia fue descomunal en los 7 años que la precedieron. Ya se llevaban 2 años de una sequía descomunal. José para ese entonces tenía 39 años. Y la hambruna se había extendido no solamente a Egipto, pero a todo el Medio Oriente. Había una hambruna terrible a causa de la sequía. Y eso nos lleva de regreso a Canaán, porque en Canaán también se estaba sintiendo la sequía. Y Jacob se entera de que hay comida en Egipto. Y entonces, a raíz de esa necesidad de la familia de Jacob, es que se desencadena lo que luego la Biblia registra en los capítulos 42 y 43 del Génesis, que es en donde estamos ahorita. Y son capítulos muy largos. ¿Sí? El capítulo 42 tiene 38 versículos. El 43 anda por ahí. Pero estos 2 capítulos los podemos resumir en 5 frases. En estos 2 capítulos hay un viaje a Egipto de los hermanos de José. Hay una reunión de sus hermanos con José. Hay un viaje de regreso a Canaán. Hay otro viaje de regreso a Egipto. Y hay un gran banquete que José prepara. Si tuviéramos que resumir así muy rápidamente, estos 2 capítulos eso tienen, ¿sí? Un viaje a Egipto, viaje de regreso, vuelta a Egipto y un banquete. Y todo lo que sucede en estos 2 capítulos de la Biblia sucede con los hermanos de José ignorando completamente su identidad. Para cada uno de ellos, en todo esto de lo que vamos a hablar ahorita, en su mente su hermano está muerto. No se nos pierda de vista eso. Así que cuando se presentan delante de él y lo ven vestido con ropa egipcia, con ropa real egipcia, hablando a través de un intérprete, como si José no pudiera hablar o no supiera el idioma hebreo, entonces menos iban a imaginar quién era realmente.
José los conoció de inmediato, pero ellos no. Y en esa ignorancia de quién era ante quien estaban, es que los hermanos de José iban a afrontar las consecuencias del mal que habían hecho. Y es una situación muy incómoda para José, pero muy importante también cuando se reencontró con sus hermanos. Porque José a lo largo de todo este tiempo se había formulado en su cabeza varias preguntas que él necesitaba hacerle a sus hermanos y que sus hermanos necesitaban responder. Preguntas vitales para José, por ejemplo, si aún lo odiaban o no, si sus hermanos estaban arrepentidos realmente de lo que habían hecho o no, si querían que José fuera parte de su familia o seguían odiándolo y preferir que no fuera parte de su familia. Esas eran preguntas difíciles que José tenía que enfrentar y que sus hermanos le tenían que contestar. Y esa es la razón por la que él se aguanta y no se da a conocer a ellos. Antes de hacerlo, José necesitaba estar seguro de cuál era la situación en el corazón y en la mente de sus hermanos. Y sobre todo necesitaba saber qué sentimientos albergaban sus hermanos hacia él. José sabía que él los quería de vuelta en su vida. José sabía que él quería la reconciliación, pero no sabía si sus hermanos la querían también o seguían en el mismo plan en el que habían estado siempre en contra de él. Entonces lo que tenemos en Génesis 42 y 43 es una serie de pruebas que Dios usa para despertar las conciencias culpables de los hermanos de José. Dios a través de pruebas despierta la conciencia culpable de los hermanos de José. ¿Cuáles pruebas? La primera de ellas, la pérdida de su prosperidad. Jacob y su familia eran ganaderos y eran ganaderos adinerados. Pero su dinero no les servía de nada porque no había comida que comprar. Y entonces estaban afrontando una situación económica bastante difícil. Esa es la primera prueba que Dios les mandó y que desencadenó todas las demás. El trato áspero que José les dio, el tiempo que tuvieron que pasar en la prisión. Los hermanos de José estuvieron presos 3 días, pero estuvieron presos, y un día que uno pasa en la cárcel es una experiencia que a nadie se le desea. Luego 9 de ellos estuvieron presos 3 días, pero Simeón, que era uno de ellos, se quedó preso. Entonces eso ocasionó una fractura en la familia de José, porque los hermanos tuvieron que regresar a la familia de Simeón y decirle a la mujer y a los hijos de Simeón: pues fíjate que tu esposo no va a venir porque lo dejaron preso allá. Es una situación difícil cuando alguien, por desgracia y por la razón que sea, muchas de las veces por causa propia, afronta un tiempo en prisión. No nada más el que está preso, toda la familia está presa con él. Toda la familia cumple el tiempo, porque todos sufren las consecuencias. En el trabajo que yo tenía cuando estaba en el banco, una de las cosas que los abogados siempre me aconsejaban es: si no te paga, mételo al bote. Haz de un procedimiento penal, no te vayas por el mercantil, mételo al bote. Pero ¿cómo si es mercantil? Tú mételo al bote. Porque cuando alguien esté en el bote, por más que te diga no tengo dinero, cuando alguien cae en el bote, quién sabe cómo le hace la familia, pero lo saca.
juntan lana de quién sabe dónde, pero sacan a la persona. Y a mí se me hacía muy feo. Gracias a Dios nunca lo hice. Pero es verdad. O sea, está la desesperación de ver a una persona en esa situación, que toda la familia sufre esa situación. Entonces, el que Simeón haya quedado preso también fue parte de la prueba de Dios para los hermanos de José. Después está la demanda de José de traer a Benjamín de regreso, porque eso iba a traer, y de hecho trajo un gran dolor a su papá, a Jacob. Y por último, y ustedes pudieran decir, no, pues eso fue bendición, no van a ver que no. El extraño caso del dinero devuelto. Cuando ellos fueron a comprar alimento y José les regresó el dinero, lejos de ser una bendición, fue una prueba muy dura para ellos. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, si tuviéramos que encontrar una razón común para todas estas pruebas, yo creo que estaríamos de acuerdo que esa razón era la necesidad que tenían los hermanos de José de enfrentarse con su pasado, enfrentar su culpa y librarse de la culpa. Era la única manera de sanar realmente su corazón. Ellos necesitaban enfrentar su pasado, liberarse de la culpa y sanar su corazón. Esa fue la razón por la que Dios permitió estas 5 pruebas o estas 6 pruebas para los hermanos de José. Así que para sanar su corazón, los hermanos de José tuvieron que hacer algo que les costó mucho trabajo hacer: regresar a Egipto, ir a Egipto. Porque Egipto era una tierra prohibida para ellos. Ellos sabían que los madianitas iban a llevar a José a Egipto. Y hablar de Egipto era recordarles su traición. Era recordarles el complot que habían hecho contra su hermano. Y hay 2 puntos clave en esta historia, hermanos. El primero, que se da cuando Rubén y sus hermanos habían pasado 3 días en prisión. Porque después de que salen, Rubén se da cuenta de algo. Génesis 42, 21. Dice la Biblia: y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Ellos se dan cuenta. Se dan cuenta. Y entonces el arrepentimiento empieza a darse. El tiempo que habían pasado en prisión había sido usado por Dios para que ellos removieran sus memorias y conectaran lo que habían hecho en el pasado con lo que les estaba pasando en el presente. Y es que por duro que parezca, a veces es necesario